recalca que Jehová es Dios, está llamando al pueblo a que se arrepienta y que busque al verdadero Dios. El libro de Ezequiel se repite una y otra vez para que conozcan que yo soy Jehová. Una y otra vez el libro de Ezequiel dice eso, para que conozcan quién es el Señor. ¿Y quién es el Señor? ¿Quién es nuestro Dios? Sino aquel creador del cielo y de la tierra. Aquel creador aún de nosotros mismos que somos seres humanos. Aquel que no solo nos ha creado, sino que también nos ha dado una salvación. Y una salvación por medio de su Cristo. Es importantísimo entender que por medio del libro de Joel hay dos cosas que se van a repetir. La primera de ellas es el día del Señor. El libro se basa en decir una y otra vez con respecto al día del Señor, algo que los profetas que hemos estudiado han hecho mucho énfasis. El día del Señor es aquel día, aquel juicio final que vendrá sobre el mundo entero. Y ese juicio final tendrá dos aristas. Será gozo y alegría. Será un día de paz para aquellos que van a estar con Cristo para siempre. Pero para aquellos que desprecian la palabra de Dios, será un día de lloro y de amargura. Será un día muy terrible donde el Señor juzgará todas las cosas. Este libro de Joel hay algo que también se reitera, y cuando se conoce el día del Señor, aquellos verdaderos cristianos, aquellos verdaderos hijos de Dios son movidos al arrepentimiento. Entonces son dos cosas que veremos reiteradas en este libro de Joel. Un llamado al arrepentimiento y un llamado a conocer que el día del Señor se acerca. Debemos entender también que al leer este libro de Joel, que es muy cortito, tiene 3 capítulos, en este libro de Joel también debemos entender que no es fácil decir en qué momento de la historia vivió Joel. Porque cuando lee Joel se va a dar cuenta que no se nombra ningún rey, no se nombra ningún imperio que podía existir en aquellos días. Por lo tanto, no encontraremos dónde situarlo, pero sí, eso no va a impedir que nosotros podamos tener un entendimiento claro de quién es Joel, de quién es aquel Joel cuyo nombre es Jehová es Dios. El Dios de la Biblia es el verdadero Dios y no hay ninguno como Él. Debemos entender también que el género literario en el cual se estudia este libro es el género profético. El género profético se habla de la poesía. Siempre los profetas, cuando expresaban alguna profecía de Dios, era como una canción. Por eso, por medio de esta canción, que muchas veces se va a ver acá, el Señor le hablaba a las personas. Para aquellos, cierto, que se vienen recién integrando, se preguntarán, ¿qué es lo que es un profeta? Un profeta era un hombre de Dios que él comisionaba para poner las palabras en el corazón de él y para que esta persona le hablara lo que Cristo quiere decirle. En este caso, el pueblo no andaba bien delante de los ojos de Dios. Por lo tanto, Joel era el encargado de decir, así ha dicho Jehová. Por eso el verso 2 usted va a entender que el énfasis se hace en oír. Oír esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Se hace el llamado no solamente a aquellas personas que estaban en el reinato de aquel pueblo de Dios, se hace un llamado a cada morador de la tierra, a cada persona que exista sobre la faz de la tierra, se le hace el llamado, el Señor viene, ese día del Señor viene. Aquellos que, cierto, obviamente vamos entendiendo la Escritura, el Hijo de Dios vino una vez, ¿cierto? Hace 2000 años atrás vino una vez. Y vino para dar su vida como expiación, es decir, su vida para cubrir el pecado de todos aquellos que iba a salvar. Porque la única manera en la cual usted y yo podemos llegar al cielo, podemos llegar a estar con el Señor, es por medio del sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Ese es el Evangelio. No son nuestras obras,
No son las cosas buenas que hemos hecho en la tierra, porque las cosas buenas que hacemos acá están manchadas ¿con quién? Con maldad, están manchadas con pecado. Pero Cristo, desde su nacimiento hasta su muerte, Él jamás pecó. Él tiene una pureza que no la podrá hallar en ningún otro. Por lo tanto, al poner nuestra fe en Cristo, Él nos transfiere, ¿qué cosa? Su pureza. Y todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido llevados por Él a la cruz. Y cada azote que recibía, y cada burla que recibía, y cada clavo que era enterrado en sus manos y en sus pies, y esa corona de espinas que traspasó aquí, la piel y le hacía que chorreara esa sangre, era por causa de nosotros. ¿Quién merecía ser golpeado? ¿Quién era? Nosotros. ¿Quién merecía ser colgado en aquel madero? ¿Quién eran? Nosotros, porque hemos pecado contra Dios. Si usted se interioriza, y conversábamos, con la hermana Lorena eso antes de entrar, ¿quién fue el creador de todas las cosas? Dios. Y cuando leemos Génesis nos vamos a dar cuenta que Él creó al hombre y a la mujer perfectos, puros, sin pecado. El Señor nos ha creado sin pecado. Pero ¿cómo fue que el pecado fue traspasado a todas las personas? El pecado fue traspasado a todas las personas desde la desobediencia del hombre y la mujer. Porque desde ese momento el pecado se traspasó a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Por lo tanto, cada persona de esta tierra es un pecador. Cuando vamos a estudiar este libro de Joel, en el verso 1, parte diciendo así. Miren, vean su Biblia, dice: palabra de Jehová que vino a Joel. Esta palabra no fue una invención del profeta. Esta palabra no fue algo que el profeta se imaginó. Es Dios hablándole a este hombre para que este hombre le hable al pueblo. Esto es algo que se repite una y otra vez en los profetas, pues cada mensaje se caracteriza por ser una palabra de Dios. Usted que está aquí no ha venido a escuchar la palabra de un hombre, porque si usted viene a escuchar la palabra de un hombre o un pensamiento de un hombre, se irá vacío a su hogar, porque las palabras de los hombres, ¿sabe hasta dónde llegan? Hasta aquí no, hasta el oído no. Y pueden entrar por un oído y salir por el otro. Pero si las palabras de Dios son hoy en día predicadas y anunciadas, esa palabra entrará por su oído, pero llegará a su corazón y alimentará su alma. Esa alma que no la puede ser llenada con nada de esta tierra. Hay personas que se meten a la droga para poder llenar el vacío que hay en su alma. Hay personas que se meten en el alcoholismo para llenar un vacío que hay en su corazón. Hay personas que se meten en el sexo ilícito para llenar un vacío que hay en el alma. Pero cada uno de ellos, si usted les toca conversar con cada uno de ellos, ellos van a decir que después de haberse emborrachado, que después de haber probado las drogas, se sienten vacíos y sienten que los problemas son más grandes que los que habían antes. Por eso una persona necesita nuevamente drogarse para olvidar nuevamente las cosas y va a despertar de aquel efecto de la droga y sus problemas van a ser más grandes. Cuando vamos, por ejemplo, al doctor, a un psicólogo, el psicólogo nos va a llenar de pastillas y mientras estemos bajo los efectos de las pastillas, quizás vamos a estar adormecidos, pero cuando despertemos de ese efecto, los problemas van a ser más grandes. Pero ¿quién es el único que nos puede ayudar a resolver esos problemas? ¿Quién es el único que entrando en nuestra alma y nuestro corazón nos puede transformar de tal manera que nos capacite para ir a la batalla? Dios no tiene una varita mágica para hacer desaparecer sus problemas. Dios le dota de la armadura para que usted vaya a la batalla, confiado en que Dios vencerá por usted. Porque nuestra esperanza, la esperanza del cristiano, está puesta ¿en quién? En Dios, en la palabra de Dios. Por eso Joel parte diciendo, palabra de Jehová que vino a Joel. Porque el pueblo necesitaba ¿qué cosa? La palabra de Jehová, la palabra de nuestro Dios. Mire, vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11, para que entendamos de qué se trata o en qué consiste esta palabra de Dios.
Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, dice así las Sagradas Escrituras. Esto es ser un buen administrador de la palabra de Dios. Primera de Pedro 4, 11. Así dice la Escritura. Primera de Pedro 4, 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si alguien quiere ser un verdadero siervo de Dios, si alguien quiere ser un fiel seguidor de Cristo, ¿qué debe hacer? Hablar mis palabras, hablar las palabras que Dios da. Algunos se preguntarán, pero ¿por qué necesito leer la Biblia? Otros dirán, pero ¿por qué debo invertir tiempo en leer la palabra de Dios? Debo invertir ese tiempo porque nuestras palabras que deben salir para alentar a otros deben ser la palabra de Dios. Porque nuestras palabras nunca cambiarán a alguien, pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. Por eso Pedro exhorta a que las personas hablen conforme a las palabras que da ¿quién? Que da Dios. Y esa palabra que da Dios, ¿dónde la encuentra? En la Biblia. Es aquí donde encuentra las palabras que Dios da. Primera de Tesalonicenses 2:4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Con respecto a esta palabra de Dios y su importancia, dice así. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4 dice así, la Escritura, con su importancia, con su relevancia, con la cual Él nos exhorta. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, dice así la Escritura. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, quien prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos ser cargos como apóstoles de Cristo. En esta exhortación el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica les dice que el mensaje que él predica es el mensaje de Dios. Por lo tanto, no es un mensaje que agrade a los hombres, no es un mensaje que agrade a las mujeres, no es un mensaje que es para decirle tú eres una buena persona, tú vas a salir adelante, no es un mensaje de esa manera, porque no usa de lisonjeras. ¿Qué significa lisonjear a alguien? Es decirle ciertas cosas que no son verdad. Tú eres una buena persona, tú eres grande, tú vas a salir adelante. No. Aquí debemos hablar nosotros palabra de Dios. Dios es el que te va a sacar adelante. Dios es el único que puede darte salvación. Dios es el único que puede entrar a tu alma y a tu corazón y puede transformar tu vida entera. Y puede transformar la vida de tus hijos. Y puede transformar la vida de tu familia. Pero solo eso lo puede hacer ¿quién? El poder de Dios. Nuestro poder humano no puede hacer nada. Por eso Él no busca la gloria de los hombres, sino que busca el reconocimiento de ¿quién? De Dios. El valor que debemos entregar nosotros es el valor que Dios tiene. ¿Y cuál es el valor que Dios tiene? Sino lo más grande y lo más importante para el hombre. Muchas veces se lo hemos repetido a los hermanos. Si ponemos nuestra confianza en la familia, ¿qué va a pasar? En algún momento nos pueden defraudar. Si ponemos nuestra confianza en las cosas materiales que tenemos, ¿no puede venir acaso un terremoto? ¿No puede venir acaso un incendio y llevarse lo que nos hemos esforzado? Si ponemos nuestra fe en las cosas materiales, vamos a ser defraudados, vamos a sufrir. Si ponemos nuestra confianza en los trabajos que tengamos, en las amistades que tengamos, vamos a ser defraudados. Si ponemos nuestra confianza en una iglesia, vamos a ser defraudados. Pero si ponemos nuestra confianza en Dios, jamás seremos defraudados.
porque Él es la roca cuya obra es perfecta, porque Él es el Todopoderoso, a quien nadie puede hacer frente. Ni siquiera el diablo con todos los demonios, ni aunque el diablo juntara a todas las huestes de esta tierra, podría hacerle daño al Señor, porque Él es el Todopoderoso y Él es el vencedor, que jamás ha perdido una batalla. Si pone su seguridad en Cristo, le aseguro que no será defraudado, porque Él nunca ha defraudado a nadie. Y si cosas difíciles vienen a nuestras vidas, si cosas terribles vienen a nuestras almas, Él nos dará la fortaleza para enfrentar esa adversidad. Él nos dará la fortaleza para encontrar en ese momento duro de nuestra vida su gloria. Porque no solamente encontramos su gloria cuando estamos bien, no solamente encontramos su gloria cuando la estamos pasando bien en nuestra vida o en un momento bueno. También está su gloria cuando estamos en tristeza. También está su gloria cuando estamos en enfermedad. También está su gloria. ¿Y qué es gloria? Sino el valor más grande que el ser humano tiene, el cual es Dios. Él va a estar ahí. Él nos prometió esto y Él no es mentiroso como los seres humanos somos. Él es tan fiel que dijo: yo voy a estar con ustedes hasta el fin. Si usted pone su fe y su confianza en Él, lo pueden llevar hasta la muerte, pero Cristo va a ir con usted ahí y les va a decir: yo los voy a capitanear, yo los voy a llevar aún más allá de la muerte. Por eso Él lo dijo: no teman a los que matan el cuerpo, no pueden matar el alma, no pueden matar lo que hay aquí, porque Él va a estar con nosotros hasta el fin. Por eso los cristianos no le tememos a la muerte. ¿Sabe por qué los cristianos no le tememos a la muerte? Porque hay un Dios que nos lleva más allá y nos ha prometido una resurrección. Nos pueden estar echando un cajón, pero nuestras almas están confiadas ¿en quién? En Dios. Con un cuerpo nuevo que no va a sufrir enfermedades, con un cuerpo nuevo que ya no va a sufrir el cáncer ni el deterioro del tiempo. Él nos tiene preparado un cuerpo nuevo para la eternidad. Pero para que toda semilla germine, ¿qué debe ser? Morir primero. Siembre, por ejemplo, un poroto cuando lo hacían, ¿cierto? Cuando es chiquitito. ¿Qué tiene que pasar con ese poroto? Morir para darle paso a uno nuevo. Así nuestros cuerpos son sembrados en corrupción, pero son resucitados en nuevas criaturas, si es que ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. Por eso el énfasis de Joel es mostrarnos que la palabra de Dios es la seguridad más grande que usted y yo podemos tener. Dios habla a su pueblo con el fin de que ellos oigan y crean. Solamente los verdaderos cristianos van a oír este mensaje y lo van a creer. Pero los que no son de Dios no tienen esa capacidad. La mayoría de las veces el pueblo era llevado al arrepentimiento. Y le hemos dicho, este libro de Joel trata de arrepentimiento. Pero como seres humanos caídos de la gracia de Dios, como seres humanos caídos en pecado, ¿cree usted en el arrepentimiento de las personas, humanamente hablando? Un esposo golpeador le promete a su esposa: nunca más te voy a golpear. Y pasa un mes y hace lo mismo. Un hombre que dice, ¿cierto? No, yo nunca voy a hacer esto. Una mujer que dice, nunca voy a hacer esto otro. Y puede de rodillas decir, yo nunca más lo voy a hacer. Después lo vuelve a hacer. Eso es arrepentimiento, ¿no? No. Arrepentimiento no es llorar. Arrepentimiento no es pedir perdón. Arrepentimiento es no volver a hacerlo más. Arrepentimiento significa cambiar de actitud. Es decir, cuando venimos a Dios, no solo venimos a llorar, no solo venimos a decir, Dios, cometí esto. Hemos venido a decir, Dios, me arrepiento porque voy a dejar mi pecado. Me arrepiento porque voy a dejar mi maldad. Me arrepiento porque voy a dejar aquello que te ofende, oh mi Dios. Vamos al libro de Hebreos capítulo 1, verso 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1, para que entendamos la importancia de esta palabra de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice así la Escritura en Hebreos 1:1. ¿Qué palabra necesitamos sino la palabra de Dios? Dice así: Dios, habiendo hablado
muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Detengámonos aquí un momento. Hoy en día, ¿Dios nos va a hablar por profetas que hay aquí en el culto? ¿Es necesario que Dios levante a alguien aquí para que le profetice a usted? No. Recuerda, en otro tiempo Dios habló ¿por quiénes? Por los profetas. Pero hoy, ¿por quién nos habla? Por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Jesucristo el Señor. Y Jesucristo el Señor es la palabra hecha carne. Entonces nosotros no estamos esperando que venga hoy un profeta a decirnos las cosas, porque el profeta mayor llamado Cristo se ha levantado y ha cerrado el canon de las Escrituras. La palabra que necesito ahora es la palabra escrita de Dios. Es esta revelación especial. Por eso le hacemos, hermano, el énfasis. Lea la palabra de Dios. A su carne no le va a gustar. No le va a gustar al enemigo que usted lo haga. Mire, póngase a leer cualquier otro libro. Póngase a ver su celular y se va a dar cuenta que le pueden dar las 4 de la mañana y usted lo va a leer y va a estar ahí metido. Pero póngase a leer la Biblia. Van a ser las 11 de la noche y ya empezamos con los ojos ahí, ¿cierto? Como dormitando. Pero pensemos esto, ¿y por qué viendo un celular no me pasa eso? ¿Sabe por qué? Porque toda nuestra carne y el enemigo se opone a que uno lea esto, porque él sabe, la carne sabe que si yo me voy a esta palabra voy a obtener una vida tan grande, una salvación y una esperanza tan grande. ¿Por qué hay oposición para hacerlo? Hay oposición para hacer lo bueno y hacer lo malo es tan fácil. Porque hacer lo malo desagrada a Dios y hacer lo bueno es mostrar el amor que tenemos a nuestro Dios. Y si nos enfrascamos en seguir la voluntad de Dios, vamos a tener oposición. Cristo dijo que el que quiere venir a Él va a tener que tomar ¿qué cosa? La cruz. ¿Y la cruz qué representa? Sufrimiento. Quien quiera venir a Cristo debe estar dispuesto a sufrir. Quien quiera venir a Cristo debe estar dispuesto a ponerse la armadura, a ponerse el escudo de la fe y a llevar en su mano la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y quién podrá hacerle daño si usted va con esta armadura a batallar el día a día? ¿Quién podrá hacer frente si Dios es con ustedes? Si Dios es conmigo. Pero a nuestra carne, pero al mundo, pero al diablo, no le gusta que uno busque estas cosas. No le gusta que uno busque estas cosas porque Él sabe que si nosotros nos ponemos y ponemos toda nuestra fe y nuestra confianza en la palabra de Dios, no hay nada que nos pueda vencer. No hay nada que nos pueda hacer daño, porque Él va a estar con nosotros hasta el fin. Esta palabra, dicha por Joel, que venía del mismo Dios, pretendía llevarnos al arrepentimiento. Ya lo hemos dicho, arrepentimiento significa cambiar de actitud. No es llorar, no es lamentarse, no es confesar solamente un pecado. Arrepentimiento es apartarse del mal. Amén. Apartarse de aquello que estoy diciendo, Señor, esto te ofende, mi Dios. Pero yo me arrepiento y no lo voy a volver a hacer más para no ofenderte. Por eso el llamado de Dios y de los profetas y de los predicadores es oír y creer al Evangelio. Oigan y crean a este Evangelio, porque el llamado del arrepentimiento es oír y creer. El primer paso del arrepentimiento es oír. El primer paso es oír. ¿Qué significa en las Escrituras oír? Porque cualquier persona hoy en día podría oír la palabra de Dios. Si nos ponemos en una calle a hablar de Dios, si nos ponemos a hablar a nuestra familia de Dios, muchas personas podrían oír, pero creer.
Mire, le invito a que vayamos a San Juan 5, Evangelio según San Juan, capítulo 5, para que entendamos la naturaleza del arrepentimiento según Dios, porque de esto se va a tratar este libro. San Juan, capítulo 5, versículo 21. San Juan, capítulo 5, versículo 21. Dice así la Escritura en San Juan 5, 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. En primer lugar, nos damos cuenta que el dar vida, ¿a quién le pertenece? A Dios. ¿Quién es el que da vida? Dios. Y Él a los que quiere, ¿qué hace? Da vida. Sigamos, verso 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Escucha atentamente, dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿tiene qué cosa? Vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si alguien ha nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo de Dios, se caracteriza por una cosa, que oye la palabra y la cree. Porque todos podemos oír. Mientras tengamos nuestra audición buena, todos podemos oír. Pero creer, podemos hacerlo todo. Porque creer, usted puede decir, que yo creo, pero creer es mucho más allá que decir, no, si yo confío que estas palabras son así. Son asegurarlo con el corazón. Estar dispuesto a morir por estas palabras. Creer es aferrarse con lo más profundo de nuestra alma. Y puede estar diciéndole a la persona que más amamos, que no sirvamos al Señor, y lo vamos a hacer, aunque el mundo se oponga. Vea la historia de Job, un hombre de Dios, que murió toda su familia. Todas sus riquezas se vendieron. Más encima se le vino una enfermedad a su cuerpo. Y él echaba en la ceniza, porque lo único que le calmaba era la ceniza. Se echó en la ceniza y se rascaba, ¿cierto?, de la enfermedad que le había venido a su cuerpo. Y vino su esposa al lado de él. ¿Y sabe lo que le dijo? Maldice a tu Dios y muérete. Imagínese. Y él, cuando vio, ¿cierto?, a esta mujer, le dijo, o dijo, ¿cierto?, en ese momento, el Señor dio y el Señor también quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Puedo perderlo todo. Puede que hasta la mujer de este hombre se haya ido en contra de él, pero mientras él tuviese a su Dios, nada de esto le afectaría. Porque el único que da y el único que quita es Dios. Y Él siempre tiene un propósito. Y su propósito siempre es para bien. Por eso creer, oír y creer, es algo tan importante. Porque aquellos que oyen y creen, tienen ¿qué cosa? Vida eterna. No es que usted la vida eterna la va a tener más adelante. Si usted verdaderamente oye esta palabra y la cree, usted automáticamente hoy tiene vida eterna. Por eso no tememos la muerte, porque tenemos vida eterna. Le dije, pueden despedir nuestro cuerpo en el cajón, pero usted sabe que el alma no está ahí. Aquellos que hemos visto a alguien que está muerto y quizás tocado ese cuerpo, vemos que está frío y pudiésemos conversarle a ese cuerpo, pero sabemos que no hay nada ahí. Es solamente un envoltorio. Por eso hablamos de la vida eterna. Porque aquellos que oyen esta palabra y la creen, tienen la vida eterna. Y esa vida eterna está con Cristo. Está en Él. Mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Verso 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. ¿De qué muertos está hablando Cristo? Porque en este contexto, Cristo está con un montón de gente ahí.
¿A quién le llamó muertos? A aquellas personas que físicamente podían estar vivas, pero estaban muertos espiritualmente, porque no tenían esa necesidad por Cristo, no tenían esa necesidad de que Cristo fuera su maestro y ellos fueran sus discípulos, no tenían esa necesidad. Pero Él dijo, estando ahí, ¿cierto? Esa gente muerta no tenía la capacidad de venir a Él, y le dice a esa gente muerta: la hora viene, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Es decir, muchos pueden estar escuchando el mensaje de Dios, pero solamente los que oigan y crean estas palabras y se aferren a estas palabras verdaderamente han nacido de nuevo, verdaderamente han experimentado eso que nos hace ser nuevas criaturas en Cristo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Hemos nacido de nuevo. Deberíamos hacer esa pregunta: ¿hemos nacido de nuevo? Porque si hemos nacido de nuevo, tenemos esta necesidad de aquí, de nuestra alma, Dios. Tenemos una necesidad innata de Dios. Porque esto es más que una religión. Una religión se sirve desde afuera. Pero cuando verdaderamente amamos a Cristo, miles de personas, y aún las personas que más amamos, nos pueden decir: aléjate de esas cosas. Pero nosotros vamos a decir: no, aunque me mate, no voy a dejar a mi Cristo, no voy a dejar su palabra, porque esta palabra es vida, porque esta palabra me ha transformado, porque esta palabra me ha renovado, porque esta palabra me ha dado una nueva vida que en el mundo no tengo ni nunca tendré. Nacer de nuevo es lo que necesitamos. Estos antecedentes nos muestran que solo el poder de Dios, obrando en el nuevo nacimiento por el Espíritu Santo, puede resucitar a aquellos que están muertos, haciendo que estas personas oigan y crean, haciendo que estas personas oigan y crean. Vamos a Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4, y comprenderemos que esta nueva naturaleza es dada por Dios. Romanos capítulo 2, versículo 4. Miren lo que dicen las Escrituras aquí con respecto al arrepentimiento, a este cambio. Romanos 2, 4 dice así la Escritura: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Qué nos guiará al arrepentimiento? ¿Será nuestro impulso? ¿Será nuestra naturaleza humana la que nos guía al arrepentimiento? Es su benignidad. ¿Qué significa benignidad? Significa generosidad divina. Cuando nos arrepentimos verdaderamente, hemos recibido esa generosidad divina. Dios ha sido generoso con nosotros y nos ha guiado ¿a qué cosa? Nos ha encaminado al arrepentimiento. Nos ha encaminado a entregarle nuestras vidas. Pero muchas iglesias se han acostumbrado a llamar a las personas hacia adelante y decirle: confiesa a Cristo en tu corazón y serás salvo. Pero ¿cuántos de esas personas verdaderamente han sido salvadas? Yo humanamente no necesito hacer un llamado aquí, porque es el Espíritu Santo de Dios quien transforma las vidas y es el Espíritu Santo quien guía a las personas al arrepentimiento. Es Él y solo Él que nace esto en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer. Y la generosidad de Dios tiene como propósito provocar tristeza por los pecados cometidos y alejarnos así del mal. Por eso Primera de Juan dice que aquellos que son de Dios no pecan. Y no porque ellos no van a cometer ningún pecado, porque todos pecamos. Pero se refiere a que ellos no pecan deliberadamente, así de hacer algo malo y no sentir nada cuando hacen eso. Aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo saben esto, que cuando pecan, cuando hacen algo malo, a escondidas, quizás nadie lo ve aún, pero sabe que Dios lo está viendo. Después de hacer eso malo, ¿sabe cómo uno se siente? Podrido. Se siente podrido.
¿Y quién provoca eso sino el Espíritu de Dios? Porque si Dios no estuviera en uno sabe cómo era antes. Hubiera hecho muchas cosas y no le importa. Pero ahora hago algo malo y viene una tristeza, una amargura en mi corazón de por qué le fallé a mi Señor. Si cuando uno falla no es que le esté fallando a una iglesia, no le está fallando a un pastor, no le está fallando a los hermanos, ¿saben que le está fallando a aquel que le dio la vida? Aquel que le dio una nueva vida. Por eso el Espíritu Santo, cuando está dentro de una persona, va a pecar, sí, pero se va a sentir tan podrido que va a decir: Señor, pero ¿cómo pude cometer esto? Si tú me has dado tanto amor, si has sido tan grande conmigo, me has dado tantas cosas, Señor, me has ayudado tanto, ¿y cómo yo te voy a seguir fallando si tú has sido tan hermoso conmigo? Eso siente un verdadero cristiano. Pero el que no es cristiano va a hacer lo malo y lo va a seguir haciendo y haciendo y no va a sentir nada. No ha pasado nada, aquí no pasó nada. Y puede seguir y puede ser hasta un predicador y puede hablar de Dios y puede hacer todo eso. Pero eso no quiere decir que sea cristiano. Los verdaderos cristianos sienten tristeza y son movidos a la tristeza profunda por haber cometido pecado. Y esa tristeza lo lleva al arrepentimiento, a decir: Dios mío, ayúdame a no fallarte más. Ayúdame, Señor, a no caer más en esto que te desagrada a ti, mi Señor. ¿Te has arrepentido, querido hermano y hermana, de tus pecados? ¿Verdaderamente has experimentado esto, de lo cual veremos por las próximas semanas en el libro de Joel? ¿Has nacido verdaderamente de nuevo? Es la pregunta que debiésemos hacernos. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 7. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 7. Arrepentimiento y el día del Señor. 2 de Corintios, capítulo 7, en el versículo 8. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 8, dice así la Escritura: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí está la diferencia entre un arrepentimiento según Dios y un arrepentimiento natural y humano. El arrepentimiento según Dios nos lleva a la tristeza profunda y nos hace reconocer nuestros pecados delante de Él y abandonarlo. El arrepentimiento genuino nos hace abandonar el pecado. Pero el arrepentimiento falso, ¿sabe lo que hace? Señor, me arrepiento de esto. Y después lo sigo haciendo, y lo sigo haciendo, y lo sigo haciendo, y lo sigo haciendo, sin ningún miedo. Si aprendemos lo que es el verdadero arrepentimiento, eso lo llevaremos no solamente en nuestra relación con Dios, sino que también lo llevaremos a nuestra vida diaria. Porque ahora ya no le pediremos perdón a nuestra esposa de boca solamente. Lo haremos en hecho y en verdad para no volverlo a hacer. Ahora, si nos arrepentimos de hacerle daño a alguien, ahora nosotros no solamente no le vamos a seguir haciendo daño a alguien, sino que vamos a dejar de hacerles daño. Porque eso es lo que produce el verdadero arrepentimiento para la vida. Pero el falso es decir y no hacer. Es llorar y no verdaderamente sentirlo en el alma. 1 de Corintios, capítulo 6. 1 de Corintios, capítulo 6. Aquellos que han nacido de nuevo y verdaderamente han sido transformados por Dios, dicen en 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 9, con respecto a ellos. Dice así la Escritura, 1 Corintios, capítulo 6, verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? En palabras simples, que dice, ¿no sabes que los injustos no van a llegar al cielo?
Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, no va a ir al cielo un fornicario. ¿Qué significa fornicario? Una persona que tiene relaciones sexuales antes de casarse. No va a ir al cielo alguien que no se arrepiente y no abandona el tener relaciones sexuales antes de casarse. No va a llegar al cielo un idólatra, una persona que tiene como ídolo no solamente una estatua, sino también a su familia. Alguien que tiene como ídolo las cosas que están a su alrededor, un trabajo, una casa o alguna pertenencia que tiene. Si no se arrepiente y no abandona esa idolatría, va a ir al infierno. No van a ir al cielo los adúlteros, personas que prometieron delante de Dios y dijeron, yo te prometo, esposa, que voy a estar contigo para siempre. Pero un adúltero, ¿sabe lo que hace? Quebranta ese pacto. Y si le prometió a su esposa que nunca le iba a engañar, la engaña. Eso es ser un adúltero. Si esa persona no se arrepiente de fallarle a su esposa, si esa persona esa mujer no se arrepiente de fallarle a su esposo, no va a ir al cielo. Luego habla de los afeminados, es decir, las personas que si bien no son homosexuales, pero tienen gestos, ¿cierto?, femeninos, un hombre que tiene gestos femeninos. Si esa persona no se arrepiente de lo que se está haciendo, no va a llegar al cielo. Ni los que se echan con varones, aquí está hablando de homosexualidad. Los homosexuales, si no se arrepienten de su homosexualidad, no van a ir al cielo. No van a ir al cielo los ladrones. Es decir, uno puede decir, es que yo me robé 100 pesos y otra persona se roba 1.000.000. Déjeme decirle que robar 100 pesos y robar 1.000.000 es robar, es robar. Y si no me arrepiento de haber robado y no abandono el robo, no voy a ir al cielo. Ni los avaros, es decir, las personas que tienen por deleite las cosas de este mundo, que quieren tener, si esas personas no se arrepienten de ese pecado, no se alejan de eso, acumulan riqueza y no las comparten, esas personas no van a ir al cielo. Ni los maldicientes, ni las personas, ¿cierto?, que siempre andan tirando para abajo a los demás. Las personas que siempre andan ofendiendo a los demás y poniéndolos y dejándolos en el suelo con medio de sus palabras. Aquellos que ofenden, entienda, maldiciente es una persona que ofende por medio de las palabras. Las personas que ofenden y no se arrepienten de ofender por medio de sus palabras no van a entrar al cielo. Ni los borrachos, dice aquí, a esas personas que se embriagan con alcohol, si no se arrepienten de sus borracheras, si no cambian, no irán al cielo. Ni los estafadores, los que le hacen daño a una persona para conseguir ganancias. Todas estas personas no heredarán el reino de Dios. Pero mire lo que dice el verso 11. Y esto erais algunos. ¿Se fija? Aquí le está hablando a la iglesia y le dice, y ustedes eran algunos de estos. Mas habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios, porque antes éramos un ladrón. Gloria a Dios, porque antes éramos personas que cometíamos estos pecados, pero ahora nos hemos arrepentido porque somos nuevas criaturas en Cristo. Ya no volvimos al robo, ya no volvimos a la avaricia, ya no volvimos a la fornicación, no volvimos al adulterio. El Señor nos sacó de ahí porque Él nos lavó. Él nos lavó. Él nos hizo santos. Y Él nos justificó. Nos declaró justos delante de su Padre. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Lo bonito de esto es que mientras hay vida, hay esperanza. Por eso muchas personas, y en el trabajo a veces tenemos muchos problemas con el hermano Cristóbal, porque nos dicen, ¿y cómo una persona que está en la cárcel, las personas que están en la cárcel, dicen los compañeros, no merecen nada? Sí, mientras hay vida, mientras ellos tienen vida, tienen la esperanza de que Dios los cambie.
y pudieron haber cometido el peor crimen de su vida. Pero si se arrepienten verdaderamente, si han sido por el medio del Espíritu Santo entristecidos y movidos a no repetir el pecado que habían hecho, verdaderamente han sido perdonados y purificados. Y quizás aquí en la tierra hay mucha gente que se cree buena, pero allá arriba va a estar quizás una persona que hizo mucho mal, pero el Señor lo perdonó. Y lo perdonó porque esta persona no siguió haciéndolo mal, sino que cambió por el poder del Espíritu Santo de Dios. No dé por perdida usted a ninguna persona. Usted no es Dios para decirle a esa persona, no tiene perdón. No, nosotros no somos Dios. No somos Dios para decir eso. Solamente Él los puede cambiar. Y si lo cambia, nosotros debemos recibirlo como cualquiera de nuestros hermanos. Porque Él lo cambió y lo lavó con la misma sangre que me lavó a mí y lo lavó a usted. Solamente en Él hay perdón para aquellos que verdaderamente se arrepienten. Recuerde, arrepentirse es cambiar. Es decir, ya no voy a hacer esto, porque Cristo me renovó y me transformó. Olvídese cómo nos tratan con el hermano Cristóbal por predicar estas cosas. Olvídese cómo nos tratan por predicar esto. Pero esto es lo que dice la palabra. ¿Se fijó? Usted eran ladrones, usted eran avaros, usted eran borrachos, usted eran homosexuales, usted eran afeminados, pero Cristo los cambió, porque los lavó, porque los hizo santos y porque los declaró justos en el nombre de Jesús y en el Espíritu de nuestro Dios. En segundo lugar, lo que aprenderemos por el libro de Joel no es solo arrepentimiento, sino sobre el día del Señor. Como ya lo hemos visto a través de los profetas menores, el día del Señor es descrito como, en primer lugar, el día del Señor, es decir, el juicio final que viene sobre esta tierra. La segunda venida de Cristo. Recuerde, Cristo cuando vino por primera vez, le pegaron, lo escupieron y lo crucificaron, para que nosotros fuésemos salvos. Pero cuando Él venga por segunda vez, a Él no le van a venir a pegar. Él va a venir a poner todas las cosas en regla. Él va a venir como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a todos los que no están en su camino, los va a mandar al infierno. A todos los que no están en su camino, Él va a tener que juzgarlos y condenarlos a la muerte y condenación eterna. Ese día del juicio final, según las Escrituras, es un día terrible, es un día temible, es un día en el cual el guerrero más fuerte va a gritar de espanto. Es un día de amargura, un día de enojo, un día de destrucción, un día de castigo, un día de clamor, un día de tinieblas, donde la luna se convertirá en sangre, donde las estrellas del cielo caerán y destruirán todo a su paso. Eso es llamado al juicio final, para aquellos que no oigan y crean, para aquellos que no oigan y crean y tampoco quieran arrepentirse. Porque le hemos hablado a cuántas personas, y usted también lo ha hecho, y que dicen, ¿qué me importa a mí? ¿Qué me importa esas cosas? Dale gracias, le debemos decir, dale gracias que Dios te ha dado vida. Mientras tengáis vida en este cuerpo, todavía hay una oportunidad. Porque nosotros no somos Dios para decir, tú no tienes la oportunidad. Sí la tienes. Porque Él es el único que nos puede cambiar. Dios es el único. Pero para aquellos que oyen y creen, para aquellos que verdaderamente se han arrepentido y han cambiado, es un día de esperanza, es un día de restauración, es un día de paz, es un día de prosperidad, es un día donde todos los enemigos van a ser destruidos, es un día de una profunda alegría, es un día de una adoración eterna a nuestro Dios y a su Mesías. ¿Se fija cómo el día del Señor tiene estas dos aristas? ¿O es un día muy terrible? ¿O es el día más hermoso que usted jamás nunca va a vivir en esta tierra? Porque son cosas que ojos no han visto, ni oídos han oído, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Allá no hay tristeza, allá no hay dolor. Imagínense que el Señor a aquellos que creen y oyen y se arrepienten les promete un mundo donde ya no va a existir la enfermedad, un mundo donde ya nuestros ojos no van a tener que derramar lágrimas, porque las lágrimas no van a ser necesarias allá, donde ya no existirá la depresión,
donde ya no existirán las crisis de pánico, donde no existirá ya esto que va deteriorando nuestro cuerpo y lo va enfermando. Eso ya no va a existir, porque vamos a estar con Él para siempre. Amén. Donde ya nunca vamos a tener que despedir a nuestros seres amados en un cajón. Amén. Porque ya no existe el luto, porque ya las personas viven para siempre. Amén. Y para siempre al lado de su Señor, donde nunca le faltará nada, donde todo será tan pleno. Y para explicar, ¿cierto? Recuerde que los profetas hablan por medio de símbolos, y para explicar la paz que hay ahí, dice que el corderito va a andar al lado con el león. Hoy en día usted pasa en un corderito el león, ¿cierto? Se la va a comer al tiro, pero allá en el cielo no, los dos van a estar juntitos y van a quererse, ¿cierto? Como dos animalitos que son juntos. Allá no existen las peleas, nunca más ni siquiera va a entender lo que es una pelea, nada, porque todos se van a amar, todas las personas van a estar con ese amor tan grande, porque van a tener ¿a quién? Al Señor. No va a existir nada malo ya. Pero es aquí donde debemos tomar nuestro escudo, es aquí donde debemos tomar nuestra espada, es aquí donde debemos ponernos nuestra armadura y batallar para vivir el tiempo que nos resta en Cristo. Si usted quiere llegar a aquel lugar, debe vivir el tiempo que le resta en Cristo. El día del Señor traerá juicio. Mire, veamos lo que dice Joel, para que no crean que eso me lo imaginé, si no es lo que dice la Escritura. Libro de Joel, con respecto al juicio que hay. Joel, después de Oseas, está Daniel, Oseas, Joel. Joel, capítulo 1. Porque el día del Señor va a ser un día de juicio. Libro de Joel, capítulo 1, versículo 15. Mire lo que dice con respecto a los impíos, con respecto a las gentes que no creen en Dios. ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Ese día, ¿cómo va a ser? Terrible. En la antigüedad la palabra ay es como esa palabra que cuando uno se pega en un dedo, dice ay. No, ahora ya las personas ya no dicen ay, cuando se pegan ya dicen cosas, ¿cierto?, que son irrepetibles. Pero ay es una palabra que demanda dolor. Es dolor. Entonces aquí habla día de dolor. Eso está diciendo en un lenguaje antiguo. Día de dolor. Porque cercano está el día de Jehová. Vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Es decir, va a ser un día terrible. Este mismo libro de Joel, en el capítulo 2, en el versículo 1, sigue hablando de qué se trata ese juicio, ese día del Señor. Joel capítulo 2, versículo 1 dice así: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿Qué va a pasar con las personas en aquel día? Tiemblen. Los moradores de la tierra van a tener que temblar. Mírelo cómo lo describe. Recuerde que se usan simbolismos para describir, para que las personas que oigan describan y entiendan de qué se trata este día. Día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas. Como pueblo fuerte, dispuesto a la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Aquí está describiendo la guerra. Nosotros no hemos vivido eso, pero vea las noticias en Ucrania. Ahí está describiendo lo que él está hablando aquí. Cuando una persona está en guerra, ¿cierto? Y alguien que no ha vivido eso ve cómo su casa cae, cómo están todos tranquilos, quizás tomando once, viene una bomba, destruye todo, muere la familia que uno tiene.
queda una persona viva, ¿cierto?, llorando como murió su familia. El día de Jehová va a ser como ese día, pero un día en el cual cada morador de la tierra va a tener que experimentar ese juicio tan tremendo y tan terrible. Ese día no va a ser como hoy en día, mire, veamos las noticias de lo que pasa en Ucrania, no. Va a tener que experimentarlo todos aquellos que no sirven al Señor, todos aquellos que no creen en el Señor, todos aquellos que desprecian la palabra del Señor. Y si se va a Joel capítulo 2, pero en el verso 31, el profeta sigue con los simbolismos. Ahora en el verso 31, dice así: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Imagínense cómo va a ser ese día tan terrible. El sol se va a convertir en tinieblas. Hay una diferencia entre la oscuridad y la tiniebla. La oscuridad todavía usted puede seguir viendo a veces por la luz de la estrella, pero las tinieblas es una oscuridad tan densa que ni las manos las puede ver. Imagínense en ese día del juicio cómo va a ser. Va a ser un día en el cual el sol, ni siquiera la luz, ni siquiera las estrellas van a existir, porque va a ser una oscuridad tan densa. ¿Y qué produce la oscuridad en las personas? Temor, produce ese miedo. Y para aquellos que vivimos aquí en el campo, sabemos que esa oscuridad o parecida, eso es como andar debajo de los parronales en la oscuridad. Usted puede ver al final del parronal así una lucecita, pero ahí dentro no se ve ni las manos. Y empieza ese temor, que a nosotros nos pasaba antes porque íbamos a cazar con un tío que teníamos, y íbamos ahí y él salía arrancando, que era el tío Hugo, salía arrancando él y los dejaba ahí. El temor que a uno le invadía, esa oscuridad y esas tinieblas, era tremendo. Entonces el profeta aquí está queriendo decir eso. El día del Señor es un día donde da una desesperación tan grande, un temor tan grande, que es inexplicable. Imagínense, la luna se va a convertir en ¿qué cosa? En sangre. Aquellos que vieron la luna convirtiéndose así roja como sangre, ¿cómo quedaría su corazón? Yo creo que saltando de un miedo. El día del Señor es parecido a ese miedo tan grande, a ese espanto y ese terror que invade el corazón. Pero aquellos hijos de Dios, aquellos que estén en su camino, aquellos que oyan y crean, aquellos que se arrepienten. Mire lo que dice el verso 32. Mire lo que dice maravillosamente el verso 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Qué hermoso. Pero para aquellos cristianos ese juicio final y ese día final va a ser un día de salvación. Va a ser un día en el cual vamos a estar tan plenos y tan confiados, donde ninguna maldad y amargura ya va a seguir afectando nuestro corazón. Mire lo que dice el capítulo 3 de Joel, y con esto concluimos. Joel capítulo 3, versículo 16. Será un día terrible para las personas que no estén en Cristo, pero aquellas personas que están en Cristo será un día pleno, un día hermoso. Joel capítulo 3, versículo 16, dice así: y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Puede estarse cayendo el mundo, pero los hijos de Dios tienen su esperanza y su fortaleza ¿en quién? En Dios. En Dios. Por eso, hermanos y hermanas, puede estar cayéndose tu mundo, pero si tu esperanza y tu seguridad está en Dios, nada te va a pasar. Nada te va a pasar, porque vas a tener tu esperanza y tu fortaleza que no vas a hallar en ningún otro. Verso 17: y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Es decir, ya nunca más el enemigo va a venir y nos va a destrozar. Nunca más el enemigo va a venir y nos va a poder hacer daño, porque el Señor estará con nosotros. Verso 18: sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirá leche,
y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sitín. Aquí está hablando de abundancia. En ese lugar donde iremos con el Señor hay una abundancia de todo lo que usted se pueda imaginar. Hay abundancia de alegría, abundancia, ¿cierto?, de todo lo que podamos, ¿cierto?, ver dentro de las cosas buenas. Verso 19: Egipto será destruido y Edom será vuelto el desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Todos los enemigos irán a condenación y nunca más los veremos. Todas aquellas personas que quisieron hacernos daño y no se arrepintieron de sus faltas y pecados, sufrirán en aquel día del Señor. Y por último dice, verso 21, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Es decir, habrá una limpieza espiritual. ¿Quién pensará mal en aquel día? ¿Quién hará con la maldad en la mente en aquel día? No, nada. Porque será algo tan pleno, de tanta fortaleza y tanta seguridad, de tanta esperanza, que jamás encontraremos eso en este mundo. De eso se tratará este libro de Joel, el cual comenzaremos a estudiar ya desde la próxima semana. Gracia y paz. Le invito a que oremos al Señor. Dios Padre, en ti hallamos tan gran esperanza que no encontraremos jamás en las cosas de este mundo. Agradecemos, oh Dios, que con tu amor y misericordia nos has sostenido y has sido nuestro refugio de generación en generación. Gracias, Señor, por mostrarnos la naturaleza del arrepentimiento, de algo tan importante, Señor, de algo tan grande para nuestras vidas, como lo es que hayamos experimentado el nuevo nacimiento. Oramos, Señor, por todos aquellos que no hayan nacido de nuevo. Oramos, Señor, por nuestros familiares, por nuestros amigos. Oramos, Señor, aún por nuestros enemigos, para que tú, con tu Espíritu Santo, Señor, si es tu voluntad, puedas abrir sus oídos, puedas abrir sus ojos, puedas transformar sus corazones, para que puedan seguirte y amarte y buscarte, Señor. Que podamos ser movidos a la tristeza, para que podamos hallar verdadero perdón y un genuino arrepentimiento para vida. Oh Señor, porque no queremos hacer una profesión de fe de labios solamente, sino también de corazón. Porque aquellos que han de servir a Dios deben arrepentirse de sus adulterios, deben arrepentirse de sus avaricias, deben arrepentirse de sus fornicaciones, deben arrepentirse de sus borracheras, deben arrepentirse de ofender, deben arrepentirse, Señor, de cada uno de los pecados que ofenden a Dios. Porque aquellos que han sido renovados por Cristo, aquellos que han sido sacados de la homosexualidad, aquellos que han sido sacados, Señor, de ser afeminados, aquellos que han sido sacados de la idolatría, tienen una esperanza en Cristo. Que ningún problema de este mundo, que ninguna aflicción de este mundo, que ninguna tristeza puede quitarnos esa esperanza que tenemos en ti, mi Dios. Ayúdanos a aprender de la naturaleza del arrepentimiento. Ayúdanos a entender de la importancia de tu segunda venida, de aquel juicio final, de aquel día del Señor que se aproxima con llanto, con amargura, con desolación, pero también con alegría, esperanza, paz, de estar contigo para siempre. Te ruego, Señor, que cada uno de nosotros sea llevado al arrepentimiento. Que tu gracia, tu paz y tu bendición pueda ser, Señor, sobre esta semana que hemos comenzado en ti. Gracias, Señor, por todas estas cosas. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre de aquel Hijo de Dios, de aquel Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Que puedan tener una hermosa semana en el Señor y una esperanza viva en nuestra vida. Que tengan una linda semana, hermano.